Claro. Ok, antes de empezar. Chicos, vamos a empezar y después ponemos una de asistencia. A ver, los rayos X tienen que ver con mucho de energía. La energía produce efectos y es lo que tenemos que recordar de cierta forma. Me imagino que todos han visto Stranger Things, ¿no? Ya, todo el mundo dice. ¿No? Bueno, por lo menos han visto la parte de Master of Puppets. ¿No? Ya. Nadie se echa una canción de Metallica que se llama Master of Puppets, que está en un disco que se llama Master of Puppets, ¿no? Pero Metallica en ese tiempo, ahora está igual casi, o sea, ha tenido su lado feo, por así decirlo, pero está bien. Tiene varios discos interesantes, ¿no? El anterior, que se llama Kill 'Em All, no es tan producido, pero el siguiente es muy bueno, los dos siguientes, ¿no? Porque hay uno que se llama Justice for All y otro que se llama Ride the Lightning. Ride the Lightning, ok. Pero ese Ride the Lightning tiene un significado. Entonces, por un bizcocho, quien sepa el significado, o sea, ¿a qué se refiere la frase Ride the Lightning? Venga para acá al frente. ¿Está rico, ah? Un lenguaje es vivo, ¿no? Cuando puede tener cambios en el lenguaje o cosas que significan muy diferentes, ¿no?
Por ejemplo, si yo digo en Chile, mira el cabrito, un chiquito de 16 años, 15 años, 14 años, ¿no? Acá te pega. Es muy diferente y ustedes tienen un montón de, seguro, de anécdotas con eso, y van a tener. Porque me imagino que van a aprovechar la posibilidad que les da la oportunidad de la universidad, ¿no? De viajar a otros lados, de hacer pasantías y demás. Sí. O sea, no era una expresión que utilizaba Kirk Hammett para intentar como tomar las riendas del caso. Él decía, en realidad, Red Lightning como montarse en el rayo, como... O sea, literalmente es montarse en el rayo, ¿no? No, pero era como tomar las riendas de algo. Para él, pero es que en coloquial, de todas maneras, por haber hablado tienes tu historia. Claro, porque hay otro momento en el cual, no me acuerdo si es en la película o en el libro de Green Mile, ¿ya? Stephen King. Ajá, pero al pobre protagonista, en el disco se lo bajan, ¿no? En la silla eléctrica. Entonces, caminar hacia las sillas, ¿no? Se conocía como The Green Mile, ¿no? Pero aparte, el hecho de ser ejecutado en la silla eléctrica se conocía justamente como Ride the Line. O sea, eso es lo que le decían al condenado, ¿no? Hey, today you're gonna ride the line, ¿no? La meten en el palo y lo quemaban. Entonces, ese es el significado coloquial en idioma inglés de ride the line. Ahora, ustedes dirán, ¿qué necesidad? Es cierto, ¿qué necesidad? Porque solo era necesario un poquito de electricidad para parar el corazón. La persona ya se hubiera muerto en ese momento, ¿no? Pero la cantidad de electricidad que le ponían, lo que hacía era ¿qué? Coagulación, necrosis y todo, ¿no? Se hubiera muerto simplemente con un paro cardíaco. Total, o sea, te cae un rayo, un ratito y te puedes morir, ¿no? El enchufe tiene dos pincitos. En uno puedes vivir, pero en el otro es seguro que te vas a morir, ¿no? Entonces, uno, no había necesidad de tanta energía, y a veces no hay necesidad de tanta energía para el efecto deseado, era solo morir. Lo otro era ser inhumano realmente, ¿no? Y por otro lado, las energías obviamente producen efectos porque las energías se aplican a la masa. Aunque nosotros sabemos que la diferencia entre masa y energía no existe como tal, ¿no? Es un continuo, ya decían que la energía es materia materia enrarecida y la materia es energía condensada. Los rayos X son una forma de energía, ya les comentábamos cómo aparecieron y lo demás. Lo importante es reconocer que son parte de un espectro que incluye la luz, que incluye los ultravioletas, obviamente los infrarrojos, que incluye también las ondas de radio. Y la gran diferencia entre todas estas tiene que ver mucho con la longitud de onda. ¿Cuántos pulsos por segundo puede dar, ¿no? Entonces, también, ¿qué longitud de onda? Porque si yo tengo 2 pulsos por segundo, mi longitud es tal, ¿no? Si tengo 4 va a ser la mitad, etcétera, etcétera. La luz tiene una longitud de onda conocida, bueno, todas tienen una longitud de onda conocida, pero estos rayos X tienen una longitud de onda de un 10 milésimo de la luz. O sea, tienen una longitud de onda menor, que les confiere características propias, como por ejemplo esta característica de atravesar materiales, ¿no? Cosa que la luz no puede. Cosa que, por ejemplo, la radio tampoco puede en cierta forma, ¿no? Ahora, se considera que estas energías no van solitas, ¿ya? Es como que se acumularan en una bolita de energía, ¿ya? Para hacernos la idea, así como el Kamehameha, como el Hadouken, una concentración de energía que viaja. ¿Y por qué se hace eso? Porque se ha visto que a nivel físico estas energías tienen algunas propiedades de las partículas. ¿Como cuáles? Pueden tener velocidad. Pueden reaccionar a un estímulo energético imprimiendo más velocidad. Y tienen la capacidad de colisionar con otras partículas y ejercer un efecto. Entonces se comportan como partículas y por eso se les llama fotones, ¿ya? Llega la energía como un fotón,
como una partícula de energía. Estas partículas, estos fotones, pueden ir más o menos rápido. Recuerden que es energía, tiene que tener algún tipo de energía contenida y energía cinética. Si nosotros aplicamos, ¿ya?, a un fotón, porque el fotón por esencia no tiene carga eléctrica, pero si nosotros ponemos una carga eléctrica al fotón, continua, ¿no?, de modo que haya un ánodo y un cátodo, y por ahí pasa una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio, así funciona la electricidad, ¿no?, por voltios. ¿Cuánto usa el celular? ¿Saben? ¿No han leído? 20, 30, 9. Y menos había a veces. ¿Cuánto usa una laptop? ¿Ven? Usa obviamente más que un celular, ¿no? Entonces, eso significa que hay un potencial entre el negativo y el positivo de la corriente que le confiere una intensidad. Cuando esa intensidad es de 1 voltio, el fotón reacciona con cierta velocidad. Esa velocidad, justamente, esa reacción se conoce como el electronvoltio o el kiloelectronvoltio, ¿ya? La energía cinética que activa este fotón cuando se le aplica un diferencial de 1 voltio. Los rayos X tienen energía, obviamente tienen. Está en el rango de los kiloelectronvoltios. ¿Cuánto se suele usar en diagnóstico médico? Porque hay rayos X que ya no se usan en diagnóstico médico, se usan de forma industrial, ¿no?, para evaluar la estabilidad y la consistencia de un objeto, o se usan en radioterapia, en rango terapéutico. En el rango diagnóstico tenemos entre 25, 30 y 125 kiloelectronvoltios. ¿Okay? Eso es lo que se suele usar. Y por ende estos rayos X con más energía probablemente tengan también una longitud un poco mayor o menor. Los rayos X usados en radiografía médica tienen entre 0.05 y 0.012 nanómetros de longitud de onda. Es bien pequeño, ¿ya? Y eso le confiere las propiedades que suele tener. Y la energía, como vemos, 25-30 a 125 kiloelectronvoltios, ya tienen la idea de lo que sería un potencial de 1 voltio. Obviamente, mientras más diferencial eléctrico haya, más poderoso será el rayo. Eso significa que el aparato de rayos X tiene que funcionar con electricidad, ¿no? Que tiene que funcionar con una electricidad, aparte de estable, alta. ¿Cómo se producen estos rayos? Ya hemos visto que son parte del espectro, más o menos en dónde están. Acá tenemos un cabezal de rayos X, ¿ya? Para esto tiene que haber una corriente que va a ir generalmente del positivo al negativo. Lo negativo siempre es el ánodo y lo positivo siempre es el cátodo. Esta colita de chancho que ven aquí es un alambrito, un filamento, que puede ser, por ejemplo, de tungsteno o de otro material, ¿ya? Este filamento, merced a la corriente eléctrica, se va a calentar, produce bastante calor, pero también va a permitir que electrones de este filamento salgan disparados, ¿ya? ¿A qué dirección? A esta, hacia el ánodo. Y cuando esos electrones estos de acá, salen disparados, van a chocar contra una lámina de metal que está en esa zona, que generalmente es tungsteno, pero puede ser molibdeno u otro material, eso depende. Digamos que es tungsteno. Chocan aquí y ciertas propiedades e interacciones de estos electrones con los átomos de la lámina van a producir los rayos X. ¿Ok? Por orientación, los rayos X van a ir para abajo. Así como ustedes prenden, por ejemplo, un foquito y el foquito ilumina todo, ¿no?, en circunferencia, los rayos X también se producen así. Sin embargo, como acá todavía hay metal, para acá no van a venir por donde no haya metal y van a bajar de esta forma. Como se producen en circunferencia, el rayo X nunca va a emitir un haz paralelo, siempre va a emitir un haz que se va ampliando mientras más va recorriendo. Se llama divergencia. Entonces el rayo X siempre es divergente. Yo lo quiero hacer más o menos chiquito, puedo. ¿Cómo? Si yo sé que a los rayos X lo detienen ciertas cosas, entonces puedo utilizar mandíbulas de metal, se llaman colimadores, para abrirlas y cerrarlas y hacer que el rayo sea más o menos amplio. Sin embargo, por divergencia,
aunque yo haga el rayo chiquito, mientras más distancia recorra, más se va a ampliar, ¿ya? El rayo siempre es divergente. Entonces, así se producen los rayos X en el aparato, produciendo un montón de calor, ¿no? Como esto se calienta, produce un montón de calor, y el calor que producen es aproximadamente el 99% de la energía que hay. Y el 1% son rayos X. ¿Eso qué significa? Que va a ser un calor del infierno cuando utilices tus rayos X. Uno. Y dos, que el aparato se va a malograr a menos que tengas una forma de refrigerar. El aparato en sí tiene una forma, pero nunca es mala idea ponerle aire acondicionado para que dure más. Y esto se produce en un tubo al vacío. ¿No se acuerdan de lo que dijimos de Röntgen? Igual sigue siendo este tubo, el tubo de rayos X, un tubo al vacío. Muy bien. Esto es la parte de los efectos que ocurren ahí dentro. Entonces tenemos un electrón que está viniendo por acá, ¿no? Como les dije. ¿El electrón qué carga tiene? Negativa. Y el protón, bueno, el átomo, que es un material denso, tiene varios protones que tienen carga positiva. Entonces, la carga positiva de acá va a hacer efecto sobre este electrón que está yendo por aquí, la. ¿Qué va a pasar? Lo va a frenar. ¿Qué significa frenar? Disminuir su velocidad. Pero en esta física, siempre que se disminuye la velocidad, nunca se va a ir el electrón de frente. Siempre que hay disminución de la velocidad, cambia la dirección. Entonces, como ven, el electrón se va acá, disminuye la velocidad y cambia la dirección. Eso es uno. La siguiente es que para disminuir la velocidad, tienes que disminuir la energía. ¿Ya? Porque el hecho de que el electrón siga en línea recta siempre depende de la energía que tenga. ¿Ya? Si es un electrón de altísima energía, va a ir de frente, no le importa qué. Perdiendo energía hasta que pierda tanta que ahora sí se va a doblar. Entonces, pasa por aquí, no tienen mucha energía estos electrones por si acaso. Se dobla y emite el sobrante, porque como les dije, ha cambiado de dirección y tiene que botar energía para poder cambiar de dirección. El sobrante se emite como un rayo X. ¿Ya? Con un fotón X que se denomina la radiación de frenado. Y que ya está aquí. ¿Ya? La radiación de frenado o Bernstrahlung es la que ocurre cuando el electrón se frena por la carga positiva del átomo. Pero aparte de eso, recuerden que el electrón atraviesa el aire relativamente, se usa un vacío porque es mejor, pero el electrón, los rayos X, cuando los usamos, atraviesan el aire relativamente bien. ¿Por qué? Porque el aire tiene pocos átomos, y esos átomos tienen pocos electrones. Cuando llega un material más denso, hay más posibilidad de que choque con un electrón, y de hecho lo hace. Cuando choca con un electrón, como acá, es muy probable que saque a ese electrón de su órbita. ¿Ya? Si saca a ese electrón de su órbita, va a quedar primero un vacío. ¿Por qué saca el electrón de la órbita más interna? Porque es el que menos energía tiene, es el más débil. ¿Por qué? Porque no necesita tanta energía de enlace porque está cerca del núcleo. Entonces siempre sale ese y siempre va a venir uno de afuera para ocupar su lugar. ¿Qué pasa cuando este electrón pasa aquí? Tiene más energía que la que necesita para vivir acá. Entonces tiene que botar energía. ¿Ya? Y esa radiación que bota también es parte de los rayos X, se conoce como la radiación característica. ¿Por qué se le llama característica? Porque depende de cada material. Si es del tungsteno, hay un espectro, una energía de rayos X que es característica del tungsteno. En cambio, esta radiación de frenado es un poco irregular. ¿Ya? Eso significa que de por sí los rayos X ya van a tener diferentes energías. Y diferentes energías van a obtener diferentes resultados. Lo ideal para que nosotros tengamos algo más lógico sería que la energía sea constante. Entonces, antes de que salga el rayo, pasa por un filtro, que se llama el filtro aplanador, que quita energías débiles, que quita energías muy fuertes y lo deja de una energía más o menos constante. ¿Ya? Entonces, recapitulando esto, que es lo más importante.
Un filamento bota electrones, chocan contra un target o un blanco de metal y produce dos cosas, la radiación de frenado y la radiación característica. Esa es la que conforma los rayos X, que se aplanan en el filtro aplanador para que sean más homogéneos y se coliman para ver su tamaño cuando salen de esto que se llama el cabezal. Esa es la producción de los rayos X, al final de una forma física y de una forma metálica. ¿Okay? Estos rayos que han salido tienen ciertas propiedades. La primera es la penetración de los rayos. No los detiene el papel, no los detiene la madera, no los detiene la mano, ni nada por el estilo. Pasa. Pero sí los detiene el hueso. Por ende, elementos con un alto número atómico, o sea, con alta densidad, sí los van a detener, como el hueso, como el metal. ¿Okay? Y dentro de los metales hay un montón, ¿ya? Y de eso se utiliza, o se vale, digamos, en la ciencia, para colimar los rayos X y para protegernos de los rayos X. Por eso el mandil es de plomo. Pero no solo sea porque el plomo es el mejor, es el más barato. No te vas a poner un mandil pues, de oro, ni un mandil de acero, porque el acero también podría porque te caes para arriba. El plomo es relativamente asequible y el plomo proporciona para estas energías una muy buena protección. Efecto luminiscente. Cuando caen sobre ciertos materiales como por ejemplo el fósforo, hacen que el fósforo emita cierta luz. ¿Ya? Una luz bastante débil, una luz que no vamos a poder ver a menos que estemos en oscuridad. Pero lo hacen, ¿no? Entonces, el efecto luminiscente, el efecto fotográfico, se refiere a que una placa de celulosa, como por ejemplo nitrato de plata, lo que son las placas radiográficas, se va a impresionar por la energía y se va a quemar. Por eso salen zonas negras cuando los rayos pasan con más intensidad y zonas blancas que son básicamente la parte del nitrato de plata que no se ha quemado. ¿Ya? Y en los reveladores lo que se hace es también, digamos, fijar y estabilizar esta mezcla para que ya no se cambie. Antiguamente se utilizaban cámaras fotográficas que también tenían rollos que se usaban con revelado. ¿Y qué pasaba con eso? Le caía la luz y adiós tus fotos. Todo lo que habías hecho, tu ceremonia de imposición de mandiles, chao. Porque se velaba. Entonces, igual pasa con estas placas. Lo único bueno es que generalmente ahorita se está proporcionando bastante que todo esto sea digital. ¿Ya? El efecto ionizante ya lo hemos visto, o sea, si es que sale un electrón, nos quedamos con un átomo con una carga eléctrica que no debería tener, es inestable. Me dirán, pero ahí está el otro ion y todo. Sí, está bien, es verdad, ¿no? Va a venir el otro electrón, todo. ¿Qué tal si no hay otro electrón? Como en átomos simples, como en el hidrógeno, por ejemplo. Se queda ionizado. Y tiene una carga que no ayuda. Y es lo que le pasa al cuerpo. Cuando el cuerpo ioniza, generalmente va a ionizar lo que más tiene. ¿Qué más tiene? Agua. Entonces se forma, ¿no?, un ion de hidrógeno, radicales libres, el OH, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Y eso tiene un potencial oxidativo terrible. Y es lo que hace daño después al ADN y todo lo demás, ¿no? Y eso es el efecto biológico. Puede producir la ionización, daño a las estructuras, formación de radicales libres, procesos oxidativos, y por ende, daños a las moléculas que ni chisnimus, porque después la célula lo puede reparar, a menos que el daño sea demasiado, y con rayos X no ocurre. Pero sí daño al ADN, ¿no? Ruptura de enlaces, ¿no? De solo un enlace o doble enlace, y subsecuente reparación. Porque si hay ruptura de enlaces, también puede haber pérdida de bases. Entonces tiene que haber una reparación sí o sí. Reparación buena, continúa la célula. Reparación mala, apoptosis, senescencia, o continúa la célula con un ADN que no es el que debiera, ¿no? Y a la larga puede acumular mutaciones y dar un tumor. Entonces, ese es el efecto biológico. No tienen masa en realidad, a pesar de que parecen partículas, no tienen carga eléctrica y no se ven. Viajan a la velocidad de la luz porque no hay otra forma, otra velocidad a la que algo natural pueda viajar.
Teóricamente, por eso hablaba de la matemática, teóricamente existe la posibilidad de viajar más rápido que la luz. Pero en la práctica nunca se ha logrado, y no creo que se logre. O sea, esa idea del viaje a más de la velocidad de la luz, para la ciencia ficción tiene décadas, ¿no? Y nunca se ha ni siquiera llegado a acercar al tema de viajar a la velocidad de la luz. No pueden ser enfocados ni reflejados. ¿Quién se puede enfocar? Los infrarrojos, tal vez los ultravioletas y la luz, ¿no? Y son parte de su espectro. Pero los rayos X ni se reflejan ni se pueden enfocar, ¿ya? Viajan en línea recta siempre, pero en unas divergentes, es decir, que si el punto focal no va a ir al radio así, sino va a ir así, ¿ok? Pero siempre aumentándose en línea recta. Produce radiación secundaria, es decir, que si me cae, por ejemplo, ¿no? Si va a caer aquí, dijimos que va a haber una radiación de frenado y que el haz o el electrón se va para un costadito. Y ese electrón va a venir por acá y va a hacer más efecto. Entonces la radiación y el efecto no solo es aquí, sino hace esto. Y eso en la clínica, ¿qué particularidad tiene? Que si yo me paro acá y mi bestie se para acá diciendo no, yo nunca me voy a separar de ti, y me toma mi rayo de X a mí, le cae radiación a él. Entonces la radiación dispersa está en toda la sala. ¿Ya? Y sin bestia al lado, igual está en toda la sala. Entonces el que me toma los rayos X no va a estar en la sala, o por lo menos va a estar protegido, ¿no? ¿Y qué pasa si necesito ayuda? Porque soy viejito, no me puedo parar bien, o soy un niño de 2 meses, ¿no? Y tú le vas a decir, por favor, no deje de respirar todo, y el niño te va a mirar y se hace. Entonces, sí necesito ayuda. Y esa ayuda tiene que venir de papá, de mamá, pero con un mandilito de plomo, porque si no le va a caer radiación. Entonces, existe radiación dispersa, y uno tiene que entender eso para que al personal que esté ahí, o a las personas que tengan que estar ahí por algún motivo, no les caiga la radiación. Por otra cosa, como ya vimos, en cierta forma estos rayos, cuando interactúan con la materia, también emiten calor, ¿no? Los rayos pueden tener cantidad y pueden tener calidad. La cantidad es la cantidad de rayos, ¿no? Pero la calidad tiene que ver con esto, con el kilovoltaje, que le proporciona la energía, y con el amperaje, que vendría a ser la tensión eléctrica que está involucrada en la formación del rayo, y con el tiempo de exposición, ¿ya? Porque, o sea, si yo abro durante 0.1 segundos, ¿no? Estas mandíbulas que se cierran para que pase el rayo, va a ser un rayo con una energía así. Y si lo abro a 0.3 va a ser mucho más de energía. Y va a ser muchos más efectos. Por ende, si hablamos solo de kilovoltaje, de energía, los que tienen mayor kilovoltaje se conocen como rayos duros. Y los de menor kilovoltaje como rayos blandos, ¿ok? ¿Cuál será mejor? A ver, lean sus características. ¿Cuál sería mejor? ¿El duro o el blando? A ver. ¿Quién dice que los rayos duros? Levante la mano. ¿Quién dice que los blandos? ¿Quién dice que los dos? ¿Por qué los dos? Depende de lo que queremos obtener. Exactamente. ¿Ya? Y como en muchas cosas en medicina, depende. ¿Por qué? Porque los rayos, si bien es cierto, un rayo más duro, con mayor energía, va a penetrar más en el tejido, va a producir uno más radiación dispersa. Y recuerden que les dije que el rayo va a seguir en línea recta si tiene suficiente energía. O, si tiene mucha energía, cuando se pierde energía y se vaya para un lado, no se va a ir muy lejos. Entonces, rayos muy fuertes producen imágenes con poco detalle. ¿Okay? Pueden pasar todo el cuerpo, sí, muy bonita la paciente, perfecto, pero van a producir poco detalle. Estos son dos ejemplos. Esto es kV, kilovoltaje, digamos 70 kV, que es lo normal para una radiografía de tórax, ¿ya? En un hombre de 70 años, etcétera, etcétera. Y esto es megavoltaje. ¿Por qué existe esta imagen? Pobrecito, ¿para qué le han hecho esto? En la radioterapia es importante ver que el paciente esté correctamente posicionado. Y la única forma de verlo es cuando ya está echado en la camita, tomarle placas. Actualmente los equipos vienen con un cabezal que tiene
el radio poderoso acá, y a los costaditos tienen un emisor y un receptor de kilovoltaje para tomarles placas de esta forma, o si no, para tomarles una tomografía. Pero antes no había eso, lo único que se ponía era un receptor debajo del radio poderoso para ver qué había. Entonces, hay una diferencia muy marcada, ¿no? Acá yo puedo decir, veo las vértebras, ¿no? Veo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta rayita que está acá? ¿Cómo se llama? Detalles anatómicos. Eso es divertido. Y esas son las cosas que vienen en el examen. Esta de acá. ¿Cómo se llama esa rayita? Tóquensela, está acá. La apófisis, acá está. Son las apófisis espinosas de las vértebras. Muy bien. ¿Qué es esto? Son las costillas. ¿Qué es esto? Escápula. ¿Ven algo de eso acá? Porque se ha perdido el detalle completamente, ¿no? Porque esas estructuras que son más finas, entonces se pierden ante una potencia muy grande, porque hay mucha dispersión, porque también una vez que llega al receptor el rayo rebota, va a llegar acá y va a volver a rebotar, entonces se pierden detalles, ¿ok? Y eso conlleva a un pensamiento lógico, claro. Cuando yo quiero detallitos finos, ¿no? Cositas chiquitas, yo no puedo utilizar energías grandes. Y en el mundo de la radiografía, incluso 70 kb es una energía algo grande. Porque tenemos desde 30 o 25 hasta 125. Entonces, cuando yo quiera detallitos, voy a tratar de utilizar menos energía. ¿Cuándo quiero detallitos? Aparte del 14 de febrero, ¿cuándo quiero detallitos en la radiografía? En la mamografía. Las microcalcificaciones llevan implícitas que son pequeñísimas, son microcalcificaciones. Y si yo le pongo 70 no se miran para nada. Acá debe haber calcificaciones, pero ya que se van a ver, pues si son 70 kb. Con 25, con 30, eso se mira muy bien. Doctor, pero no va a alcanzar porque la mama es así, como que sí, pues es cierto. Por eso en la técnica de la mamografía, ¿qué ocurre? Sanguchito. Para que el espesor del tejido a estudiar sea lo más delgado posible. ¿Funciona la mamografía como técnica de estadiaje, de tamizaje, perdón? Sí, sí funciona. ¿Duele? También duele. Pero es lo que hay, ¿no? La otra sería una resonancia, pero son como $800 y por eso nadie la usa. Muy bien, entonces esta es la idea de ver que hay diferencia entre usar una energía y otra y tienen el momento de ser usadas, ¿ya? Sin ir más lejos, porque mamografía es una técnica entre comillas especial, el hecho de que yo quiera tomar una placa de tórax en energía difiere mucho del hecho de que quiera tomar, por ejemplo, una radiografía del sacro lateral, ¿no? ¿Por qué? Mayor cantidad de hueso, un espesor AP mucho más grande, ¿no? Esto sería más grande, entonces va a cambiar la energía, claro que va a cambiar, ¿no? Esto ya lo dijimos en la radiación por frenado, la carga positiva frena la trayectoria del electrón, ya, eso se llama el Straum. Y recuerden eso, siempre se produce una vez que se prende el aparato y tiene diferentes energías, es heterogéneo, ¿ya? En cambio, la radiación característica siempre es constante y es porque estamos utilizando cierto material como tal. ¿Qué más? Ya hablamos también de los fotones. Y recordar eso, o sea, si hay vacío, no hay interacción. Pero cuando hay aire, cuando hay gas, siempre va a haber interacción. Sin embargo, esa interacción es mínima. Por lo menos cuando estamos hablando de radiografía diagnóstica. Pues ahí no hay cálculos ni nada. Cuando hablamos de radioterapia sí, porque hay que calcular la dosis que llega al cuerpo. Y en radioterapia esto tiene mucha importancia. Apáguenme la luz, por favor, no se va a ver tanto. Es el rojo. Pero esto no solo es la base del efecto físico, sino también la base del efecto biológico, ¿ya? Entonces, los fotones, ya cuando hay fotones, ya cuando hay rayos X, van a llegar, muchos pasan, ¿no? Y otros se van a deflectar. ¿Por qué? Porque interaccionan con los átomos.
Todo átomo, como ya saben, tiene un núcleo que tiene neutrones y protones y tiene los electrones dando vueltitas. Cuando llega cierta energía, esto depende de la energía, un fotón de cierta energía y llega a un electrón, transmite su energía a ese electrón y por ende el electrón sale, se convierte en un fotoelectrón. ¿Ok? Y se anula este fotón. Transmitió toda su energía y se fue el electrón. Es cierto, va a venir otro electrón a tomar su lugar y aparece la radiación característica, que es otro tipo de radiación obviamente, y unió, ¿no? Pero este fenómeno de que se salga el electrón y se anula el fotón porque toda la energía pasó a este electrón se conoce como el efecto fotoeléctrico, ¿ya? Y es propio de energías bajas. La mayor parte de efectos que se producen en los rayos X o por los rayos X son efectos fotoeléctricos. Pero mientras aumentamos más la energía alrededor del campo de los 100 tal vez, y sigue aumentando, ya va a haber más energía en el fotón. Entonces, el fotón choca con un electrón, lo hace salir de su órbita, pero el electrón ya no necesita toda esa energía porque ya salió y hay mucha. Entonces, sale el electrón y de acuerdo a la energía se puede calcular el ángulo en que va a salir otro fotón con el remanente de energía. Entonces, en este efecto, llegó el fotón y produjo un electrón que se salió y un fotón. Ese es el efecto Compton. ¿Ya? El fotón produce un electrón y otro fotón que dependiendo de la energía puede producir otro efecto Compton, bajar su energía, producir otro efecto Compton hasta que la energía solo le dé para hacer un efecto fotoeléctrico. ¿Y qué pasa con los electrones? No es que no nos importe en realidad, pero mucho importa la ionización. Si quieren saber qué le pasa a los electrones, el electrón tiene una energía y podría chocar con otro electrón, ¿no? Cuando choca con otro electrón, pueden pasar dos cosas. La primera es que bote ese electrón y otra vez la misma cosa. Eso se llama una colisión inelástica, ¿no? Pero puede ser que choque con un electrón y la energía que le imprima ese electrón al electrón con el que chocó sea poca. Entonces lo único que va a hacer ese electrón es salirse un poquito de la órbita y regresar. Obviamente cediendo un poco de energía como otro fotón, ¿no? Como otro rayo X. Entonces eso se llama la colisión elástica. Las colisiones inelásticas de los electrones botan a un electrón y las elásticas simplemente hacen que el electrón salga un poco de su órbita y después regrese. Y ahí quedó. Pero lo que más nos interesa a nosotros, obviamente, al efecto, es el fotón que llega hasta la placa, ¿no? Y eso no la tiene muy fácil porque hay bastantes electrones. Hay pocos fotones, dependiendo de la energía, que van a llegar hasta la placa y la van a impresionar, ¿no? Muy bien. Cuando el fotón llega a la placa, digamos que la placa está acá, ¿no? El fotón pasa por diferentes zonas con diferente densidad, llega a la placa y le impresiona de acuerdo a la energía que haya llegado, ¿ya? La placa tiene nitrato de plata, por ende, si llega la energía, se va a quemar, ¿no? Tiene una base de celulosa con nitrato de plata, el nitrato de plata interacciona y lo quema. Es decir, que si llega mucha energía, más negro va a estar. Y si no llega energía, más blanco va a estar. ¿Ok? Y tenemos ese resultado. Ahora, depende de la densidad de los tejidos. Y hay tejidos que son isodensos, que tienen la misma densidad. ¿Ok? O se acepta que tienen la misma densidad. Cuando estos tejidos, porque la placa básicamente es la suma de todo lo que atraviesa. ¿Ok? Cuando estos tejidos están en el mismo plano, por así decirlo, ¿ya? Porque estamos hablando de que eso es un corte axial, están en el mismo plano coronal estas dos lesiones, vamos a ver que la representación no tiene un borde. Esto significa que continúa como una silueta. Esto se llama el signo de la silueta, positivo, ¿ya? Y cuando están en diferentes zonas, aparece un signo en el cual podemos ver sus bordes. Se llama el signo de la silueta negativo. Y eso es básico porque en radiografía de toras mucho va a aparecer. ¿Por qué?
Porque viendo que no hay bordes o no, porque yo obviamente sé cómo es el corazón, puedo evaluar una masa y pensar que esa masa está a la altura de acá, a la altura de acá, a la altura de acá. Y nos ayuda en cierta forma a ver en qué forma está. Si no disponemos de una tomografía, que sería lo mejor. Un ejemplo. Como este. Miren. Tenemos ahí una imagen en la cual yo no noto exactamente cuál es el borde de... ¿Qué hay acá? ¿Mm? A ver, como digo, esas son las cositas que podemos tomar aprovechando. ¿Cómo se llama esto? Ya está el botón aorta. Pero saben que el corazón está como un puñito y que descansa sobre el diafragma. ¿Qué descansa sobre el diafragma? El ventrículo derecho. Eso significa que parte de esto es el ventrículo derecho y la parte de arriba es el ventrículo. Entonces estamos entre el ventrículo y la aurícula. Y no hay buena definición. Entonces, ¿qué creen si pongo una imagen de costado? ¿Estará a la altura o no estará a la altura del corazón? Estará a la altura. ¿Por qué? Tiene un signo de silueta positivo. Se continúa la imagen con el corazón. En cambio, si yo veo esta imagen, ¿no? En la cual vemos otra vez una condensación del lóbulo tal, ahí lo sería. O no sé de dónde, porque, no sé, acá hay dos lóbulos, ¿no? El medio y el inferior. ¿No? Pero sí veo que hay una buena definición con el ventrículo y con la aurícula. Entonces, ¿estará en el mismo plano? No. Acá está la condensación. Esta es una lateral, ¿no? Y acá está el corazón. Entonces, ese es uno de los primeros signos que ya pueden conocer para la semiología de intolerancia. Y otra cosa, por ejemplo, ¿qué es esto? Es lo mismo que hemos visto de frente, son las apófisis espinosas. Yo creo que acá sí se nota bien cómo es una vértebra, ¿eh? Y más aún podemos diferenciarlas porque hay diferentes densidades. Saben que acá está el hueso intervertebral y bueno, como saben, las vértebras son huesos cortos, su cuerpo tiene una gran cantidad de médula ósea. Por eso estamos viendo el hueso compacto más afuera, más, por así decirlo, blanco o más denso, porque al final, como recuerdan, les dije que mientras más compacto es un tejido, mayor número atómico tiene, menos rayos van a pasar hasta la placa. Por ende, aceptamos que tiene mayor densidad. ¿Ya? Entonces hablamos de 5 densidades radiológicas primarias en los rayos X. ¿Por qué? Porque en la tomografía, por color, podemos determinar hasta 2000. Teóricamente, porque ni la computadora puede diferenciar esas 2000. Pero acá, con 5 estamos contentos. Aire, grasa, agua, hueso, metal. De menos denso a más denso. La grasa es menos densa, pero ¿por qué? Bueno, pues porque la grasa tiene menor cantidad de elementos formes. Los adipocitos suelen tener bastantes vacuolas de grasa, ¿no? En cambio, el tejido fibroso, o sea, agua es todo lo demás. Agua es el hígado, agua es el riñón, agua es el nervio, agua es el músculo, pero todos tienen mayor cantidad de elementos formes que la grasa. Por eso tienen mayor densidad. El hueso, obviamente por tener hidroxiapatita cálcica, tiene mayor densidad. Y el metal ni qué decir. Tenemos aquí una representación de las 5 densidades, para que lo puedan ver. Y acá tenemos también las 5 densidades. Solo que hay ciertas cosas, ¿no?, que uno debe tener en cuenta. Primero, ¿qué densidad creen que es esta? Acá. Aire. Aire. Aire, muy bien. ¿Qué densidad son las apófisis? Es hueso, ¿no? Como el hueso tiene hueso compacto y esponjoso, obviamente las partes externas, como acá en la clavícula, como acá, suelen ser más visibles. ¿Ya? ¿Por qué este hueso no es tan visible? Por ser la suma de varios elementos. Acá, por ser la suma de varios elementos, ¿puedo distinguir las apófisis espinosas? No. Pero acá la suma de elementos es básicamente el músculo y la tráquea. Entonces, ¿puedo verlas acá? Sí. Mientras menos elementos, así sean de densidades bajas, estén involucrados, mejor será la resolución de los elementos que tengan densidad mayor. De ahí está el otro por qué apachurramos la mama para la mamografía. ¿Ya? Y de hecho la mama está aquí. ¿Qué densidad es esta?
increíblemente tiene la misma densidad que lo que vendría a ser el hígado. Tiene la misma densidad que lo que vendría a ser el estómago. Este es el estómago y acá hay líquido. Porque acá hay suma de elementos también. No solo estamos viendo la grasa. Si fuera otro tipo de radiografía y no hubiera más, tal vez esta zona la viéramos menos. Tendríamos que buscar una imagen en la cual haya, digamos, interfase, que significa que hay una densidad mayor y una densidad menor muy juntas para poder evaluar qué va a ser la grasa. Y ahorita la vamos a ver, no hay problema. Estas interfaces, estos contrastes nos permiten ver detalles, como por ejemplo estos, que se llaman los senos costofrénicos, ¿no? Que sabemos que están llenos de aire en este momento, no tienen problema, y que si los vemos borrados, probablemente algo nos ocupe, y ese algo lo más seguro es que es líquido, ¿no? Y si no hay chancaca en un puñal de por medio y un balazo, probablemente solo sea líquido pleural. Muy bien. Entonces, 5 densidades y en base a eso construimos una interpretación de la imagen, porque la construcción de la imagen, básicamente, ya la comentamos. Hay un objeto, ¿no?, que al final se representa, porque es la representación de sus densidades, ¿ok? Esa representación siempre va a ser proporcional a la divergencia. Ojo. Entonces, si el objeto es muy grande, probablemente nos perdamos de parte del objeto. Con la fluoroscopía es diferente. Esto se llama fluoroscopía. La técnica de fluoroscopía nos permite que ver de forma continua los rayos. Permite ver de forma continua los rayos, y al comienzo fue una especie de diversión, ¿no? Edison tuvo los derechos y decía, mírate los pies. Y era cierto, no se iba con sus aparatos de fluoroscopía, y atracción de las ferias mundiales era justamente eso, ¿no? Que tú te veas los pies y veas si el zapato calza bien. Ahora, eso era bien complicado porque aparte que te daba mucha radiación, tendría que haber una oscuridad total. Porque si bien es cierto, efecto luminiscente y todo esto, en esta pantallita de fósforo generalmente esa luz es muy débil. Pero se le ha aplicado un amplificador, un intensificador electrónico, en el cual hay un fotocátodo que produce corriente, y esa corriente la toma otro receptor, que es una lupa, y la puede pasar a otra pantalla ya con mayor potencia. Y pasarlo a un circuito de TV, o si no a video, o digital, o como se quiera. Entonces el uso de intensificadores para la fluoroscopía permite que las imágenes tengan ahora mejor resolución, mejor potencia, mejor calidad, mejor todo. O sea, alguna vez han estado en una remoción de material quirúrgico de traumatología, en un angiocateterismo, en la lisis de un trombo, por ejemplo, todos esos son procedimientos que se usan con alto concepto, básicamente eso es un fluoroscopio. ¿Ok? Entonces, ojo, los estáticos se forman porque impresionan una película o una placa de fósforo. Los digitales usan flat panels de fósforo también. Los amplifican un poco, lo convierten en señales digitales y lo hacen. O, si es continuo, sí, eso siempre va a utilizar luminiscencia. La imagen que se forma obedece a ciertas reglas geométricas, por ende puede tener nitidez. Imágenes superpuestas, ya hablamos del efecto del signo de la silueta. Paralaje o efecto de canto, dependiendo de si la imagen se forma para un lado o para otro. Detalles, obviamente, contraste, definición y ampliación. A ver, hablemos de nitidez y definición. El mismo objeto está en las tres imágenes. Si ustedes ven la sombra, que vendría a ser la representación del objeto, y ven estos bordes, y si no, cuando lo vean en las diapositivas, estos bordes son menos definidos que estos y mucho menos definidos que estos. ¿Por qué? Porque como están lejos del receptor, la imagen va a amplificarse un poco y eso cambia los bordes. Entonces, una imagen nítida va a ser una imagen que esté siempre cerca al receptor. Por eso cuando te toman tus rayos X de tórax, le ponen así, ¿no? Contra el buki, porque tienes que estar cerca del receptor. Nitidez, ampliación, lo mismo. Miren el tamaño de esta imagen, no es el mismo que acá, por la diferencia y el rayo siempre es divergente. En cambio, ese tamaño es más real por eso. Entonces, un radiólogo debe saber interpretar cuando son estructuras muy grandes. Como por ejemplo, si yo tomar una radiografía de cráneo lateral,
ahí voy a ver los dos arcos superciliares superpuestos, ¿no? Va a haber superposición, y uno de ellos va a ser el más próximo al receptor y otro va a ser el más lejano. ¿Cuál sería el más próximo? ¿El arco más chiquito o el más grande? El más chiquito. Y si este es mi receptor y este es mi emisor, mi tubo de rayos X, ¿cuál sería ese chiquito? Sería el izquierdo, ¿no? Y el derecho sería más grande y con menos nitidez de bordes, ¿no? Entonces ahí estamos viendo lo que significa la nitidez, la ampliación, para la que no hablemos. El detalle ya lo vimos en el contraste que debe tener y la energía, ¿no? Y la superposición y la ampliación de las imágenes. La radiación de todas maneras produce efectos biológicos, ya saben que el principal problema o el peor podría ser el cáncer, así que hay que bajar la dosis cuando sea posible. Por ende, la dosis depende del volumen a tejido irradiar y siempre debe ser lo más bajo posible, ¿no? El principio que en inglés se conoce como ALA. Ahora, eso es un tema biológico, un tema técnico. Cuando impactan los rayos, por características va a haber radiación de dispersión y esa radiación también puede regresar. Impactar otra vez en el cuerpo y volver a rebotar, de modo que puede ensuciar la imagen. Y ese es uno de los procesos por los cuales los rayos duros no sirven mucho en muchas ocasiones. Por ende, tendríamos que ver alguna forma. Y, por ejemplo, se pone ya en el receptor hojas de refuerzo de materiales conocidos como tierras raras, las cuales absorben la radiación. Y básicamente todo esto absorbe. Los chasis especiales también, ¿no? Que pueden ser de otro material para absorber más radiación. El intensificador lo que va a hacer es disminuir la cantidad de energía necesaria para formar la imagen, ¿no? Porque amplifica la imagen. Radioscopía pulsada. Para ponerlo en simple, cuando vemos dibujos animados, el movimiento no es continuo, ¿no? Incluso cuando van al cine, no es continuo, tiene unos frames por segundo. El cerebro entiende que de 10 a 15 frames por segundo, si no recuerdo, el movimiento sale continuo. Por eso, creo que ustedes todavía no han sido pequeños, podrían haber tenido 10, 12 años. En un momento volvieron a estrenar El Hobbit en las salas de cine con una reproducción de 60 o más frames por segundo. Se veía raro, o sea, hiperrealista, feo. Pero eso es porque estamos acostumbrados y nuestro cerebro solo alcanza hasta cierta cantidad de frames. Entonces, si yo no doy en la fluoroscopía radiación todo el tiempo y me limito a darlo cada cierto tiempo para alcanzar esas 10-15 frames por segundo, el movimiento es continuo y me ahorro bastante radiación, ¿no? Y obviamente esto, ¿no? Nadie radiografías que no necesita. Si el chiquito se cayó, se paró y se siguió jugando, no le tomen radiografía. ¿Para qué? No ha perdido la conciencia, no se cree Napoleón ni nada. O sea, no tiene necesidad. Y es más, si tuvieran necesidad, no le tomen radiografía. ¿Qué van a ver con eso? A menos que se ha caído por el quinto piso, ¿no? Ahí le van a ver una fractura, pero si no, ¿qué le van a ver? Si tiene indicación de evaluación del sistema neurológico por algún motivo, pérdida de conciencia, tomografía, ¿no? Porque al final le vas a tomar los rayos X y la tomografía. Y ya es más radiación. Y si bien es cierto, la radiación justificada se da, también tiene efectos biológicos que ya hemos dicho. De repente no le pasa nada en ese momento, pero sí tardíamente. De acuerdo a la dosis, el efecto puede ser precoz, ya lo vio bien. Entonces, con una radiografía no vas a ver nada, pero con una fluoroscopía sí. Por ejemplo, está haciendo su angiocateterismo, el cardiovascular, el hemodinamista, ya terminamos, vaya señor, y a la semana tiene acá un hueco, ¿no? Tienes úlcera porque nadie se acordó que tenía que bajarle un poquito la radiación y fue una radiación continua mucho tiempo, digamos media hora, 40 minutos, ¿no? Efectos en la piel. Generalmente eritema y pocas veces hay úlceras, ¿no? Pero generalmente hay eritema. Desde el punto de vista biológico, hay efectos que van a ser somáticos porque la reparación del ADN, pero también hay efectos genéticos. Y eso solo va a ocurrir cuando irrumpimos sobre una clona celular. Por eso, de ustedes es la responsabilidad de no indicar una radiografía a una mujer que esté embarazada. O sea, si necesito una radiografía, perfecto, pregúntenme siempre. De ustedes más que de nadie es la responsabilidad. Y según la dosis, hay efectos que son dependientes de la dosis, como les estaba comentando de esto de la fluoroscopía,
y hay defectos que no. Con una sola irradiación puedes condenar a una persona a tener cáncer. Y eso depende mucho de la idiosincrasia del cuerpo. Cuando está determinado por la dosis, y obviamente hay un umbral de seguridad, pasas ese umbral y ya aumenta mucho la probabilidad de tener cáncer, son determinísticos. Y cuando son propios de la idiosincrasia del cuerpo, son estocásticos. ¿Okay? Ahora, en este continuo, la radiación produce efectos en el agua, y radicales libres, hidroxilos, alteración de moléculas, que pueden haber rupturas, ya dijimos del ADN. Igual formación de radicales libres, efectos en el ADN, rupturas de cadena simple y doble, pérdida de bases, y reparación con defectos, que pueden dar un síndrome, que puede ser el síndrome hiperagudo o el síndrome agudo dependiendo de la dosis. O no dar solo efectos aislados. ¿Qué es un síndrome agudo? Una enfermedad que se va a autolimitar en algunas semanas, pero que puede provocar náuseas, vómitos, caída de cabello. El hiperagudo, miren la diferencia, porque esto podemos cambiarlo a Sievers, si sería igual, y una radiografía te da 7 tipos, ¿no? Miren la diferencia de dosis que tiene que ver con un síndrome hiperagudo. Simplemente es una enfermedad con radiación. Va a haber de todo, pero en unas horas vas a estar mal y tal vez no dures unos días. Y te vas a morir, ¿no? Lo que le pasó a los pobres de Chernobyl, que fueron a ver qué había pasado. Dependiendo del órgano, hay ciertos efectos que van a haber. Todos los tejidos que se reproducen van a sufrir. Solo que, por ejemplo, en el caso de la piel, lo que nosotros vemos como piel ya está muerto, ¿no? No le va a pasar nada. Pero hay una membrana basal que se renueva cada 3, 4 semanas, ¿no? O sea, la piel misma se renueva a partir de la membrana basal. Por ende, puede haber esto, ¿no? Radiodermitis una vez que tengas una dosis importante, pero unas 2 o 3 semanas. No en el mismo momento. Si se pone rojo después de la radiación, que nosotros lo vemos cuando hacemos radioterapia, es más que todo una inflamación, o sea, vasodilatación y todo eso. Pero la verdadera lesión de la piel, entre 2 a 3 semanas. Puede llegar hasta necrosis, obviamente, o producir la formación de cáncer. En la médula nos va a dar una aplasia, que puede ser temporal, puede ser definitiva. En los testículos nos puede dar una infertilidad, que puede ser temporal o definitiva, igual en los ovarios. La diferencia está que los ovarios resisten un poco más de estas dosis diagnósticas. ¿Por qué? Porque los folículos primordiales son muy resistentes, ¿no? Y la carcinogénesis que hablamos igual puede ser estocástica o determinística, como cualquier efecto de esto. No hay problema con estos. Indicaciones de los rayos X, cuando es necesario. Examen inicial muy bueno para patología osteomuscular, para evaluación del tórax, ya saben ustedes, para evaluación del tracto digestivo y del sistema genitourinario también, pero no solitos. Para tórax, solitos, perfecto, ¿no? Podemos ver bastantes detalles, ahí está muchísimo mejor, el árbol vascular, acá podemos evidenciar lo que sería una radiografía bien tomada, tráquea central, clavículas del mismo tamaño, descentradas también, no demasiado horizontales, porque sería mucha inspiración, y entre 7 a 8 espacios intercostales, que es lo que tiene, ¿no? Entonces, está en buena inspiración, por eso el corazón está como caído, el corazón generalmente está un poco más echado, pero es una buena placa. Y como hay contraste entre la densidad de aire y cualquier otra cosa, entonces, para evaluar tórax, la única limitación es que lesiones pequeñas no va a haber. Para patología como fracturas, perfecto. ¿Cómo se llama esa fractura? Fractura de colas, ¿no? Entonces, siempre hay 2 proyecciones para poder evaluar los trazos de fractura y también es muy buena para poder evaluar la recuperación. Pero, dado que nosotros tendríamos que ver si somos traumatólogos, que hay una fijación y una alineación adecuada, si vamos a reparar con ayuda de rayos X, tendría que ser con fluoroscopía, ¿no? Limitaciones, la suma de todo lo atravesado es lo que vemos, entonces cuando son tejidos muy densos, mucho no vamos a ver, ¿ya? Por eso el espesor del cuerpo tiene que ver con la calidad. Y el efecto biológico nunca se olviden que a las embarazadas no les va a caer nada, a las embarazadas no les importa el efecto, ¿ya? Y eso es feo. Es feo que por una iatrogenia y un descuido, una persona esté condenada a ciertas cosas, ¿no? Tanto por parte de la madre, pero sí ya es nuestra responsabilidad que hay que tomarla bien.
Ahora, les dije de genitourinario y gastrointestinal. Ahí todo es densidad. ¿Qué densidad? Generalmente agua y aire. Pero mucho no se mira. Pero si nosotros utilizamos contrastes, podemos evaluar las vísceras buenas. ¿Qué son contrastes? Son sustancias que tienen una densidad diferente al tejido vecino donde están. Entonces, o tienen mucha menos o tienen mucha más. Por ende, los vamos a clasificar en negativos y positivos. El que tiene menos densidad es negativo, el que tiene más es positivo. Ejemplos de contraste negativo, el aire. Pero también podemos usar helio, dióxido de carbono, oxígeno. Y antes se usaban mucho porque las cavidades que tenían líquido se podían inocular aire, obviamente a las venas no. Pero al espacio cefalorraquídeo sí, entonces podíamos hacer ventriculografías, mielografías o inventar a las articulaciones y hacer artrografías. Ahora hay necesidad, persinadita y no. La resonancia suple con creces eso, ¿no? Pero es un tema histórico. ¿Dónde todavía nos ayuda el contraste negativo? Vamos a ver ahorita. Y el positivo, que generalmente son sales de bario y derivados del yodo. El yodo generalmente tiene mucha osmolaridad, ¿no? Pero existen ahora contrastes de baja osmolaridad, que son no iónicos. Un ejemplo que es el que más se usa es el yopamidol, ¿no? Tiene baja osmolaridad y es no iónico. Hay otros como por ejemplo el lipredol, que son liposolubles, que no se usan para vía intravenosa, se usan para vía oral. Así que lo que más vamos a ver es el yopamidol. El bario también se usa mucho por vía oral. Pero el yopamidol, por ser yodo, también puede tener reacciones, ¿no? Las reacciones pueden ir desde náuseas, vómitos, me cayó mal, me enronché, ¿no? No puedo respirar un poquito, estoy tosiendo, hasta que ya me morí, ¿no? Colapso vascular y paro cardíaco. Entonces, ¿qué medidas debemos de tomar? La primera es preguntar siempre. ¿Ha tenido usted alguna vez una radiografía? No, doctor. Ah, sí, doctor. ¿Y se ha puesto mal? Sí, doctor. No, doctor. Entonces, bien interesante sería que el paciente te lo diga bien, pero a veces uno los tiene que dirigir. Hay que ver si en alguna vez ha tenido antecedentes de reacciones al yodo, porque si ha tenido, no le pongas. Si no ha tenido, una vez que hagas un examen con contraste, tienes que vigilar 15 a 20 minutos. La mayor parte de gente se muere entre 15 y media hora. O, obviamente, no se va a morir sin tener por lo menos un paro. Si tú lo tienes vigilado, vas a ver que eso ocurre y vas a tratar de hacer algo al respecto. Probablemente no se muere, que es lo que queremos. Pero, si ya pasó una media hora y no ha pasado nada, probablemente tenga algo de esto, pero ya no va a tener las complicaciones serias. Entonces ya se puede ir a la casa. ¿Ya? Y siempre tener algo a la mano, por lo menos, ¿no? Dexametasona, clorfenamina, cortisona, un balón de oxígeno, el cura, todo lo que necesites para que el paciente se sienta cómodo y tú también. Porque lo que no crees que te va a pasar, te pasa. ¿Ya? Y bueno, de repente ustedes no, el radiólogo debe tener eso, ¿no? Muy bien. Este es un ejemplo, son dos ejemplos interesantes del uso del contraste, ¿no? Contraste intravenoso y tenemos la urografía escritómica, ¿ya? Que nos dibuja los cálices menores, el sistema bilocaliza el cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y el uretra. Nos echa por tierra el mito de que en el pelvis existe una estrechez. No existe en realidad, como pueden ver. Y esto es un ejemplo muy bonito que se llama el doble contraste. Acá tenemos dos tipos de contraste. El bario, que es lo más probable, y el aire. De modo que tenemos una visión diferente. Muchas veces, como el yodo, o el bario, mejor dicho, se pega algo a las paredes, podemos evidenciar el contorno. Y eso es muy importante porque nos permitirá ver pólipos de cierto tamaño y hasta tumores, ¿no? De ahí sale el famoso signo de la mordida de manzana, ¿no? Que parece que fue una manzana que estuviese mordida, en el doble contraste. Muy bien, chicos. Eso es lo que tenemos para el tema de rayos X. Y nos vemos la próxima semana.